Queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video te enseñaré a cómo reparar cuando el cursor del mouse desaparece en Windows 11. Para ello te invito a quedarte a ver todo el video. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a presionar la tecla de inicio, luego escribimos ejecutar. Allí le vamos a dar en Enter. Se nos va a abrir esta ventana en la cual vamos a escribir Regedit. Le damos en Enter y nos va a aparecer una ventana en la cual seleccionamos sí. Acá, como estamos observando, nos aparecen varias carpetas en la cual vamos a seleccionar la que dice HK Local Machine. Esas las vamos seleccionando con las teclas de dirección: arriba, abajo, izquierda, derecha. Esas son las teclas de dirección. Luego vamos a seleccionar la carpeta que se llama software. Le vamos a dar a la tecla de dirección que va hacia la derecha. Luego vamos hasta abajo y seleccionamos la carpeta que dice Microsoft. Y le vamos a seleccionar la tecla de dirección que va hacia la derecha. Luego vamos hasta abajo y vamos a buscar una carpeta que se llama Windows. Esta se encuentra casi a lo último porque está ordenado por la letra W. Acá está. Le damos a la tecla hacia la derecha, luego nos van a aparecer otras carpetas y buscamos la que dice Current Version. Le damos nuevamente a la tecla que va hacia la derecha y buscamos otra carpeta que se llama Policies, que se encuentra por la letra P. Ahora le volvemos a dar a la tecla que da hacia la derecha y buscamos la carpeta que se llama System. Entonces, cuando seleccionemos System, vamos a darle a la tecla de tabulador para que seleccione las opciones que están de este lado derecho, y procedemos a buscar un archivo que se llama Enable Cursor Suppression y le vamos a dar en Enter. Donde dice información del valor, vamos a colocar el número 0 y le damos donde dice aceptar. Si no te funciona con el número 0, pues colocas el número 2 y le das en Enter. De allí reinicias la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona. Vuelvo y repito: cuando reinicies la computadora, intentas con el número 2 para ver si te funciona, si en dado caso no te funcionó con el número 0. La segunda posible solución que yo les recomiendo es que presionemos la tecla de inicio. Luego allí vamos a escribir administrador de dispositivos. Le damos en Enter y se nos va a abrir de esta manera. Luego vamos a darle a la tecla de tabulador. Vamos hasta abajo y donde dice Mouse y otros dispositivos señaladores, le vamos a dar la tecla hacia la derecha y seleccionamos nuestro driver, que es el mouse compatible con HID, y le vamos a dar en la tecla Enter. Luego vamos a darle tabulador varias veces hasta que seleccione la opción que dice general, como en este caso. Luego le damos a la tecla hacia la derecha y se va a seleccionar la ventana del controlador. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a presionar tabulador hasta llegar a actualizar controlador. Le damos en Enter, le damos en Enter y procedemos a cerrar esta ventana con Alt F4. ¿Ok? Si no te funciona tampoco, lo que yo les recomiendo es que presionemos la tecla Fin y F3 al mismo tiempo. Si no te funciona con esa combinación, intenta con Fin F5.
Si tampoco te funciona, intenta con la tecla fin F9. Y por último, si no te llega a funcionar, intenta con fin F11. Y de esa manera muy rápida y sencilla estaremos reparando cuando el cursor del mouse desaparece. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido este video. Por favor, no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o alguna otra red social. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.